Pues hoy vamos a hablar de Sudáfrica con María, que nos va a acompañar. Esta es la portada, más o menos creo que va a ser esta la portada del catálogo Aventúrate en Femenino, donde vamos a tener a 10 mujeres aventureras que colaboran con nosotros y bueno, una iniciativa que partió de la que veis ahí bajita, que está ahí debajo de la cascada. Esa es Chris Ubach, que ya la conocéis, que es escritora, fotoperiodista de National Geographic, buena amiga, compañera. Y bueno, yo creo que va a estar listo en 2 o 3 semanas. En cuanto el gobierno nos dé los parámetros a las agencias de dónde podemos ir, no podemos ir, va a estar en marcha, pero ya para 2021. Pero bueno, alguno de esos viajes nacionales, como María, que nos va a acompañar, si Dios quiere, en un par de ellos, en su tierra, en ese recorrido de linces y orcas, y después, si puede ser, en una Asturias. Bueno, va a recorrer España, ya que no vamos a tener vuelta ciclista, la va a hacer María en furgoneta, desde Asturias hasta Andalucía, recorriendo todos nuestros ecosistemas que cruzan esa raya y llevándonos a los Big Five de España. Mañana tenemos una aventura muy bonita, otra aventura, la aventura de casarse con Belén, Sebastián y María Ferreiro, 2 buenas amigas que saben mucho de viajes, pero además saben mucho de novios y de novias, y de esos viajes en pareja, y de novios y de novias, y saben muchísimo y nos van a explicar qué deciden los novios cuando quieren casarse, cómo eligen su destino. Y en nuestro caso, por supuesto, que no enviamos ningún novio a la playa, porque ya la playa tienes toda la vida para ir. Y además aquí tenemos, bueno, empezando por Fies, la playa más bonita del mundo, Jandía, la segunda más bonita. Bueno, ¿y qué digo de la playa de Castilla, verdad, María? 25 kilómetros de playa virgen. ¿Para qué nos vamos a...? No se te podía olvidar esa. Entonces nuestros novios siempre van a la aventura de casarse, es decir, van a buscar esos lugares únicos que te acuerdes toda la vida, ¿no? Que te ayuden y te acuerden toda la vida. Y con Sonia, esta semana, todo chicas. Y con Sonia, el miércoles vamos a hablar de Myanmar. Sonia Torrijos, la que me enseñó a mí ese país tan hermoso como es Myanmar. Y vamos a hablar de Orwell, como vamos a hablar hoy de Nelson Mandela, vamos a hablar de Orwell el día 13. Ah, y viene Lucía, la consejera del Cabildo del Hierro, viene al live del jueves por la tarde. Un encanto de mujer y una profesional como la copa de un pino, que nos va a hablar de esa, donde empezó todo. Porque tú no lo sabes, María, porque llevas poquito con nosotros, pero que White Light empezó en la Isla del Hierro. Con una zodia y 4 buceadores, ahí empezó todo. Y el único chico que viene esta semana que va a hablar de Birdwatching, Rafa González de Luca. Imaginaros el apodo que tiene, Rafa Pájaros, con eso lo digo todo. Otro de los especialistas que tenemos en la casa y que vamos a hablar de los mejores lugares para ver aves en nuestro país, aunque ya hemos hablado algún día de esos lugares, pero vamos a tenerlo a Rafa. Ángel, un aullido inmenso a María, una auténtica crack, efectivamente. Tienes club de fan, María, ¿eh? Bueno, pues dejamos a María solo en pantalla y empezamos, aunque como ya sabéis, antes de empezar os doy una vuelta por el mundo y después empezamos. Este es el lugar donde vamos a estar, donde tenemos la base, donde hemos vivido algunos algún tiempo. En ese estadio de fútbol nos ganó Chile, pero después ganamos el Mundial en Johannesburgo. Esa que tenéis al fondo, esta es la montaña de Moon y esta es la montaña de la Mesa, y esos son los 12 apóstoles, Ciudad del Cabo. Probablemente uno de los lugares más bonitos para vivir, una fantasía en África. Durante el apartheid fue la única ciudad que estuvo al margen casi toda la época del apartheid, y una ciudad abierta y cosmopolita que fundaron los holandeses, estuvieron los portugueses, después los ingleses, belgas, españoles, ahí hemos estado todos. Y eso es Ciudad del Cabo, una amalgama de ciudadanos, ¿no? Y de personas. Y vamos a visitar algunos de sus espacios naturales más emblemáticos. Y, por supuesto, vamos a conocer a sus gentes, alguna de esas gentes que le dan color. ¿Le conocerás bien, María, tú? ¿Le conoces o no? No. Es el que nos recibe cuando salimos a bucear allí en la zona de Hermanus y cuando vamos a ver la ballena. Siempre está allí con una sonrisa y pidiéndonos unas monedas, siempre vestido de carnaval. Bueno, esto es Sudáfrica, el sur del continente africano, un país que viene a ser más o menos 2 veces y media España,
con una gran carretera que va desde el Cabo a Johannesburgo, de Johannesburgo hacia el norte, hacia la frontera con Botsuana, con Zimbabue y con Mozambique. ¿Alguien me sabría decir cuál es la capital de Johannesburgo sin mirarlo en internet? Perdón, de Sudáfrica sin mirarlo en internet. Le llaman es una ciudad que se hizo para llevar al gobierno. Pretoria, muy bien, Monse. Y que además tiene, no sé si la conoces tú, María, ¿has estado en Pretoria? No. Es una ciudad que muy poca gente va, pero es preciosa. Cuando la hicieron para el gobierno, la sembraron todas las calles de jacaranda. La jacaranda es esa acacia que ahora nos ha dado también aquí en España por sembrar en algunos parques, que tiene una flor lila preciosa y que florece allí en otoño, aquí en primavera, es cuando florece allí en la primavera austral. Ese es un espectáculo. Desde arriba, desde la montaña, cuando vas desde el aeropuerto de Johannesburgo, se ve la ciudad de color lila, una maravilla. No me he acordado de traeros una diapositiva. Bueno, y este es el país en verde. Estos son los parques nacionales, las reservas, todo lo que podemos visitar. Y tú, María, conoces buena parte de esos lugares, ¿verdad? Bueno, algunos de ellos. Sí, algunos de ellos. Pues no me he podido mover mucho por el país, pero bueno, algunas zonas sí que Porque las tú conozco. estuviste en el sur haciendo un... Perdona que alguien se nos ha colado con sonido. Voy a silenciar y te vuelvo a dar otra vez a ti. María, te voy a buscar. Digo porque alguien, no sé por qué es María, no apareces. María Gutiérrez o María Rosa, no aparece María Sánchez. ¿Y por qué no apareces ahora? Ah, aquí estás, sí, estás ahí abajo. Digo que... Ah, ya está, ya estás. Digo que tú estuviste trabajando con un proyecto con los tiburones y todo eso, ¿no? Sí, estuve en Ciudad del Cabo, principalmente toda esa zona. Y bueno, por trabajo, pues tampoco tuve mucha vida social en la zona. La hacía con mis compañeros y trabajo a tope, principalmente. Entonces, bueno, las zonas que conozco pues son las más visitadas por la gente, pero hay mucho que me ha quedado por ver, lógicamente. Eso. Espera, que otra vez alguien se ha colado. Volvemos a silenciar, hoy tenemos el día. María. Y ahora te tengo que buscar, a ver si te encuentro. María Sánchez, ya está aquí, reiniciar. Digo que si hubieras trabajado con nosotros en aquella época hubiera sido al revés, hubieras trabajado mucho y muy duro, pero ¿sabes qué pone en nuestro catálogo? Que nuestros guías juntan el día con la noche. Bueno, Y no eso, siempre para, y no siempre para avistar pájaros. eso nos pasa, yo creo que a todos los guías. No sabemos distinguir entre el día y la noche. Bueno, os he pasado un artículo en el chat que habla sobre el hombre de Nadeli. Esto es un descubrimiento que se hizo hace unos 10 años de un Australopithecus que parece ser que es anterior a Lucy y que sitúa de momento, el ancestro más antiguo nuestro lo sitúa allí, muy cerquita de Johannesburgo, aunque ahora han descubierto, como ya hablamos el otro día, en Marruecos también algún ancestro. Entonces mucha gente va a Johannesburgo y pasa y quieren ir a Soweto y quieren ir a los Slam y la verdad es que no entiendo por qué. Es lo mismo que os decía que no entiendo ir a Polonia a visitar los cementerios judíos, ¿no? Es una cosa que no tiene mucho sentido, no debería formar parte del turismo, debería formar parte de la educación. Y entonces yo siempre digo que Soweto lo que hay es miseria y no aporta nada, ¿no? Sí aporta integrarse en uno de los proyectos, como nosotros estamos incorporados en alguno de los proyectos solidarios en Soweto, en Ciudad del Cabo, en alguno de esos slams, ¿no? Donde damos cultura y ayudamos a salir adelante a la gente. Pero ir a hacer selfie a Soweto, la verdad es que no tiene mucho sentido. Y sin embargo, esto que está más o menos igual a 2 horas de Johannesburgo, es la cuna de la humanidad en este momento. Ahí en el artículo que os he puesto también viene esta portada de National Geographic y el ejemplar donde aparece todo el artículo y los descubrimientos del hombre de Nadeli a 2 horas de Johannesburgo. ¿Os acordáis el otro día que os hablaba de nuestra antepasada, la madre de todos nosotros, Lucy, ¿no? Y de su esqueleto en Etiopía? Bueno, pues es mucho, es del mismo tronco Australopithecus, pero mucho más antiguo que Lucy.
¿vale? Y después de este hombre de Nadelli también se encontraron restos del Homo habilis, que también hablamos el otro día, que probablemente sea el primer homínido que ya tuvo conciencia, que tuvo una cosmología propia, que ya utilizaba herramientas para cazar y que empezó a pintar las cuevas porque tenía, al comer carne le quedó, y saber cazar le quedó tiempo para no estar recolectando todo el día, y pintó sus cuevas y empezó a enterrar a sus muertos. ¿Os acordáis que los habíamos hablado de ellos cuando visitábamos con Nuria el yacimiento de Olduvai en Tanzania, a las entradas del Parque Nacional Serengeti? Ahí nos tenéis, en ese primer descubrimiento que hicieron el matrimonio Leakey, Luis y Mary Leakey, del hombre, el Homo habilis, ¿no? Por el que pasaron ambos a la historia de la antropología. Bueno, pues después de todo esto, en esa zona de África que vamos a hablar, existen dos de las tribus más antiguas. Bueno, fueron las primeras. Es un San. ¿Sabéis quiénes son los San? Los pigmeos. ¿Y dónde sale el pigmeo más famoso de la historia? A ver si os acordáis entre todos, en una película salía un pigmeo. A ver si entre todos me sabéis decir quién era ese pigmeo. ¿En qué película era? Es una película casi en blanco y negro. Nos reímos mucho porque yo recuerdo haberla visto en el cine de verano en mi pueblo. ¿Tú te acuerdas? Tú eres muy joven, tú no te puedes acordar de esa película. ¿Alguien se acuerda en qué película salía un pigmeo? Bueno, os voy a dar otra pista, con una botella de Coca-Cola en la mano, que le habían tirado los dioses. Ya son 3 pistas demasiado buenas. Pero veo que hoy no estáis, ¿no? Os pongo un poquito de la película. Los dioses deben estar locos. Bueno, como decía Jaume Martín, que he dicho los pigmeos 2 veces, no, estamos hablando de los bosquimanos, los últimos cazadores, recolectores que quedan en el mundo, de los que hablamos también el día de Tanzania con los Hadzabe. Los bosquimanos se extendieron por toda África y llegaron a esa zona de Tanzania, toda África debajo del Sahel. Y después, como es una tribu muy débil, digo, frente a los que vinieron de arriba, los nilóticos, se fueron quedando en pequeños lugares como esa zona tan pobre donde viven los Hadzabe allí en Tanzania, o los desiertos de toda la zona del desierto de Namibia, donde viven estos bosquimanos. Y los otros que primeros que ocuparon aquellas tierras fueron los hotentotes, ¿no? Esta es la famosa Venus hotentote, una vergüenza para los franceses, la tuvieron, como tuvimos aquí en Figueras, el cadáver modificado de un negro. Los franceses llevaron a esta hotentote, son esas mujeres con las nalgas tan grandes, la llevaron a los circos de Francia y después, cuando murió, la disecaron y la exhibieron en el museo durante más de 50 años. Una vergüenza. Y después de ellos llegaron los bantús y llegaron los zulús, que siguen teniendo su propia tierra. Me hubiera gustado hoy enseñaros una foto que tengo aquí con este colega, pero no la he encontrado. Y después llegaron los Shona. La pregunta que os hacía ayer en Instagram, el 80% habéis acertado. Nelson Mandela era Shona, no era Zulú ni Bantú, era Shona, era de la tribu de los Shona, que vinieron del norte también, ¿no? Y después llegaron los portugueses. Llegó Bartolomé Díaz primero, llegó hasta el Cabo de Buena Esperanza, plantó su padrao, es decir, su cruz de piedra, y se volvió para decir que después del Cabo Borjador, hasta aquí era donde habíamos llegado antes de que Bartolomé Díaz bajara hasta abajo, y a partir de aquí decían los curas que el mar se caía. Después vino Colón y cruzó, y después Vasco de Gama fue el que llegó hasta las Indias y volvió, y también pasó por el Cabo de Buena Esperanza, pero ambas misiones, la de Bartolomé Díaz y la de Vasco de Gama, eran como todas las que hacíamos los católicos en aquella época, para cristianar gente más que descubrimiento, pero sí quedó esa impronta de portugueses y después de holandeses, ¿no? Después llegaron los que ya os presenté también cuando hablamos de Indonesia, la compañía holandesa de las Indias Orientales, y formó la primera colonia holandesa en el Cabo, ¿no? Y después llegaron los ingleses con su ancho mundo, la compañía inglesa de las Indias holandesas, y se hicieron con el poder en el sur, en el cono sur africano, ¿no? Y expulsaron a los Boers. ¿Sabéis aquellos? ¿Acordáis de las 2 guerras Boers? Eso, hubo 2 seguidas.
Y los Boer eran los colones belgas, holandeses, del centro de Europa, que habían llegado los primeros y que tenían como misión formar pequeñas colonias y solo tenían dos cosas, como lo decía Moon, tres cosas, perdón, una pipa, un rifle y la Biblia, no querían saber nada más. Ellos fueron los que fundaron el primer estado del apartheid, ellos fueron los que los ingleses persiguieron y perdieron en la primera guerra Boer junto con los zulúes, y después cuando ganaron la segunda lo expulsaron hacia el norte. Allí se establecieron, y el más famoso de los ingleses que hizo dinero, muchísimo dinero, este señor, Cecil Rhodes, un millonario que se hizo con el control de todos los diamantes. De hecho, su compañía de Brice llegó a tener el 90% del comercio mundial de diamantes cuando la compañía inglesa de las Indias Orientales le apretó un poco, se subió hacia el norte. Mirar las cosas tan bárbaras que decía, ¿no? Era otro que llevaba la espada en una mano y la Biblia en otra, ¿no? Siempre hemos confundido religión con política. Y él decía más o menos que el imperio inglés era la Biblia y que ellos eran la primera raza del mundo y que como eran la primera, mientras más espacio ocuparan, mejor. Y entonces este señor siguió hacia arriba. Su idea era crear un imperio desde Ciudad del Cabo hasta el Cairo y hacer un tren que lo recorriera. Una de sus locas ideas, que estuvo a punto de conseguir, por cierto, le faltó solo cruzar la parte francesa, de mirar qué caricatura de la época, lo que pensaba con la bota militar, en una bota en Ciudad del Cabo y la otra en el Cairo, ¿no? Pero así llegó a fundar lo que se conoció como Rhodesia del Norte y Rhodesia del Sur, hoy Zambia y Zimbabue, dos estados apartheid, dos estados en el que el blanco era un puñado de colonos blancos, gobernaban a millones de personas negras y esquilmaron toda esa zona, y con el único imperio de ley que tenían, que era el rifle, como veis aquí que lleva el señor Cecil Rhodes. Afortunadamente para todos ellos, primero llegó Gandhi, después llegó Luther King, y las enseñanzas de Nelson Mandela nos hicieron cambiar conciencias y pudimos acabar entre todos un poco, pero sobre todo con la constancia de los sudafricanos, se acabó con aquellos estados. Pues les dimos premios Nobel de la Paz a Pierre Botta, bueno, a todos los que ayudaron a conseguir aquello, gente que había vivido toda su vida en el apartheid y habían sido racistas desde pequeños, pero era la única manera de conseguirlo. No obstante, el que realmente se llevó el gato al agua fue Nelson Mandela con su teoría de la no violencia y de acabar integrando a todos los sudafricanos por igual. Aquí lo Estas son algunas declaraciones que ha hecho Nelson Mandela a lo largo de su vida. Estoy aquí ante vosotros de pie no como profeta, sino como un humilde servidor de vosotros, el pueblo. Vuestros incansables y heroicos sacrificios han hecho posible que yo esté hoy aquí. Vamos hacia adelante. La marcha hacia la libertad y la justicia es irreversible. Digo, lo que consiguió fue unir a blancos y negros, y hoy yo creo que los que visitamos Sudáfrica, bueno, hay, pues como el coronavirus, que tendrá un rebrote de tanto, ahora es un poco el rebrote, ¿no?, de los negros que quieren recuperar todo lo que no les dieron, ¿no?, sobre todo la educación y la cultura, pero hasta su muerte él había dejado un país unificado donde blancos y negros volvían a vivir. Yo creo que es el legado, después de 27 años de prisión, es el legado que dejó a Sudáfrica. Y sinceramente los que vamos por allí, los que andamos por allí siempre, descubrimos, a mí me encanta vivir y trabajar en Ciudad del Cabo, porque es donde se ven todas las culturas, cómo se hermanan, se dan la mano, y que empieza a haber oportunidades para todos. África lleva un atraso de 100 años del colonialismo y eso le va a costar, pero hoy cuando te mueves desde donde nos movemos nosotros, Zambia, Botsuana, Zimbabue, Namibia,
Sudáfrica y Mozambique se nota que van avanzando. Cada uno, en cuanto han acabado sus problemas, Sudáfrica lo acabó primero, va más avanzada. Mozambique acabó hace 20 años la guerra civil y le está costando igual que Angola. Namibia es un país que los alemanes dejaron mucho antes y un país que funciona. Botswana empieza a funcionar también bastante bien y Zimbabue tiene el problema del presidente que tiene, pero ya van viendo un poquito la luz. Bueno, María, este va a ser nuestro viaje. Vamos a salir de Ciudad del Cabo, vamos a recorrer toda la ruta Jardín hasta llegar a Port Elizabeth, donde vamos a coger un avión y vamos a volar al Parque Nacional de Kruger y al final os voy a traer un poquito por aquí, porque hay más parques por aquí de los que se hablan bien poquito. Ciudad del Cabo, María, ¿qué te dice Ciudad del Cabo a ti? Pues la verdad es que me trae muy buenos recuerdos y además es como, para mí personalmente es como estar por casa. Yo recuerdo cuando mis padres me decían, ¿qué tal por allí? ¿Qué tal aquello? Y es que realmente siempre les decía, pues esto es como estar en casa, como darte un paseo por la Sierra de Huelva, solo que a veces se te cruzan avestruces. Entonces los paisajes son muy parecidos, tenemos el mismo clima prácticamente, tienen clima mediterráneo allí. Entonces, el paisaje es que es muy parecido al de aquí y luego incluso nuestras playas. Con esa playa de Castilla que hablabas antes, pues a mí me recuerda muchísimo toda esa zona. Lo único que el agua está un poco más fría, ¿no? Un poquito más, sí, hay tiburones, cosas que no tenemos aquí, pero muy parecido. Bueno, pues dentro de la ciudad, espera, que alguien se ha vuelto a conectar. No sé si eres tú que tienes un rebote o alguien que se ha conectado. Vamos a esperar. Digo, esta es los 12 apóstoles, esta es la costa que llegó hasta el final. ¿Veis aquí? Esto es el Cabo de Buena Esperanza. Ahora ya se puede entrar por Ciudad del Cabo, ya no es necesario volar a Johannesburgo. La mayoría de las compañías, bueno, ahora hasta febrero, ahora no sabremos qué va a pasar. La mayoría de las compañías aéreas ya tienen vuelos regulares a Ciudad del Cabo. Estamos hablando que Europa a Johannesburgo son 10 horas, Europa a Ciudad del Cabo son 12 horas, un vuelo largo para hacerlo de un tirón, pero volando con las árabes, por ejemplo, Qatar, Emirates, se acorta más, son 6 horas y media, 6 horas y media, pero que merece la pena entrar por Ciudad del Cabo o salir por Ciudad del Cabo. Nosotros solemos entrar por Ciudad del Cabo porque es una buena manera de conocer el país. Ahí tenéis la montaña de la Mesa con el humo del tabaco de Smoon. Es una ciudad abierta, cosmopolita. ¿Dónde vivías tú, María, ahí cuando estabas? Yo estaba en las afueras de Ciudad del Cabo. ¿Y qué recomiendas visitar de Ciudad del Cabo? De la ciudad, normalmente la zona centro de las ciudades suelen ser más seguras. Ciudad del Cabo es mucho más segura que otras ciudades. Y yo creo que toda la parte centro de la propia ciudad, la parte centro es bastante cosmopolita, tiene muchísima atracción y sobre todo el tema de bares, está todo muy enfocado. Es una ciudad muy europea. Muy europea. Ahí Sí. tenéis el barrio Malayo, el barrio de Colores. Como hubo tanta migración a Ciudad del Cabo, se conservan muchos barrios donde, bueno, como pasa en todas las grandes ciudades, ¿no? Donde va un vietnamita en Madrid, se van todos los vietnamitas. Donde va un japonés en Madrid, se suelen, pues aquí igual, ¿no? Los malayos vivían en la zona norte, hacia la parte baja vivían siempre los holandeses y en el centro es donde vivía en general pues la gente más joven, ¿no? Sigue siendo así, con los mercadillos, toda la zona del Cuarto francés. Ahora es una ciudad, sobre todo es una ciudad viva, llena de colores, muy bonita. Y dentro de lo que decía María, es probablemente la ciudad más segura de toda África. Yo he salido muchas y muchas noches y además hemos salido con eventos en smoking y paseando por la ciudad y nunca hemos tenido problema. Es una ciudad que se hacen muchos incentivos de viajes para empresa, ¿no? Entonces, quedarse en Ciudad del Cabo 3-4 días puede ser el final bonito de un viaje o el principio y sobre todo el colorido, ¿no? El colorido que se ve en el muelle que hemos visto antes, esta zona del muelle que es la más visitada por los turistas. Ahí tenemos todos los barcos que salen a la isla de Robben, donde estuvo encerrado Mandela, que salen a ver ballenas, que salen a ver
aunque las ballenas están más abajo, pero que hacen los paseos por el mar, ¿no? Y ves el colorido en la plaza central de Ciudad del Cabo y recorriendo sus calles. Y después ya sabéis que un iluminado se le dio por inventarse las nuevas 7 maravillas del mundo, y ahí las tenéis todas. Tenéis las cataratas de Iguazú, la isla de Jeju, la Amazonía, el Jalón, la bahía de Jalón, tenéis los ríos subterráneos de Filipinas, el dragón de Komodo, y esta que está aquí en la esquinita y la veis, la montaña de la Mesa, es una de las 7 maravillas del mundo. Tú has subido, ¿verdad? Sí. Y además de ser una de las maravillas del mundo, forma parte también de esa parque nacional, de esa ruta del Parque Nacional del Cabo. Se sube en teleférico hasta arriba, ahí tenéis la montaña de la Mesa, que es una meseta plana. El teleférico sube desde aquí hasta aquí arriba y todo es una meseta plana llena de vida, toda esta zona de aquí. Y lo más importante, en el mundo hay 6 reinos florales, ¿no? Esto es un tema muy importante que os tenéis que apuntar. Donde vivimos nosotros, que es el Holártico, abajo del todo la Antártida, el Antártico, con toda esa zona de Chile y del Parque Nacional Tierra del Fuego, neotropical en la zona americana, donde hablamos siempre de están los bosques lluviosos y los bosques húmedos, paleotropical lo mismo, pero en el lado de África y Asia, australiano, pero fijaros aquí, qué pequeñito, un reino floral para ellos solos tienen en Ciudad del Cabo. ¿Tú tuviste la oportunidad de estar cuando florece este reino floral? Es el reino más biodiverso. Cuenta con una biodiversidad brutal y a nivel de plantas, pues yo creo que es el reino de los botánicos. Puede contener, pues, creo que son 9.000 especies y el 70% de esas especies son endemismos. Que los endemismos, pues, son, en este caso que hablamos de plantas, pues plantas que solo encontramos ahí. Entonces, está, por ejemplo, hay géneros exclusivos como el género Protea. Y bueno, pues no es solo rico a nivel de flora, es rico en general. Hay un montón de especies y muchos endemismos de micromamíferos, de aves en este caso. Este es un endemismo de allí, que además se alimenta principalmente de las proteas. Y bueno, eso es cuando está florido, que creo que es uno de los mayores espectáculos de Sudáfrica. Sí, sí. Es un momento único cuando caen las primeras lluvias de la primavera y de repente, pero no solo aquí, porque aquí estamos hablando, veis que está la costa muy cerca, pero hay una región tirando hacia Namibia que allá a finales de febrero florece, que hemos ido varias veces solo a hacer ese viaje por ver esto. En el momento que todas las flores en cuanto caen, pues Natalia, la floración, ahora con el cambio climático hay que perseguirla, pero normalmente es en la primavera siempre, cuando caen las primeras lluvias. Entonces, ¿sabes qué pasa? Que tardan unas 48 horas en empezar a florecer y después están así 15 días. Y nosotros más o menos ajustamos nuestro calendario y solemos viajar en ese mes de febrero cuando caen esas primeras lluvias, pero es una explosión tal que duele hasta la vista, ¿verdad, María? Con tanta belleza de flores. Y además con esas lluvias salen los insectos, y cuando salen los insectos, como decía María, salen las aves. Y simplemente subiendo a cualquier planicie de esta, se pueden uno llevar 70, 80, 90 especies de aves pequeñas en el zurrón, en la cámara. Aves y mariposas también. Hay mucha gente que va a ver mariposas e incluso anfibios que solo se ven por allí. Y esa península del Cabo, ese Parque Nacional del Cabo de Buena Esperanza, acaba pues en esta punta. Pero que es mentira, que esto no es la parte más al sur de África, que esto es lo que nos han contado. Hay un teleférico que te sube, un cremallera, que te sube y después caminas y bajas andando y puedes bajar, incluso hacer este sendero hasta estas playas de por aquí, pero este es el cabo que doblaron Bartolomé Díaz, que dobló Vasco de Gama, y es el conocido como Cabo de Buena Esperanza. Ahí tenéis a María. Bicheando, ¿no, María?
bicheando. Ahí estábamos viendo, aparte del cabo, pues las marinas. Estábamos viendo, fotografiando aves marinas, principalmente. Es uno de los lugares del mundo donde mejor se ven las aves marinas también. Pues también en Sudáfrica toda la zona de la costa es muy buena para aves marinas y para cetáceos y tiburones. Bueno, antes de seguir el viaje, vamos a parar un momento porque hay gente que no lo sabe, pero yo se lo explico otra vez, ya lo he explicado 3 veces, pero voy a explicar la cuarta. Nosotros somos miembros de la Red Mundial de Ecoturismo y cumplimos unas normas muy estrictas en cuanto a nuestros viajes, en cuanto a nuestros encuentros con la naturaleza, y en todos esos viajes y en todos esos encuentros hay biólogos como María, como Alfonso, por ejemplo, pero de los demás somos todo gente criada en el campo, naturalistas, unos de profesión y otros de vocación. Y tenemos que cumplir esas normas. Lo digo porque este país, Sudáfrica, tiene muchas reservas y tiene muchos lugares que visitar. Entonces, sobre todo, pensar cuando estáis enviando viajeros que os venden en Ciudad del Cabo, no, si no hace falta ir a Kruger, no hace falta ir a ningún parque, si en Ciudad del Cabo ida y vuelta puedes ver los Big Five. Bueno, sepáis que normalmente hay gente muy seria y hay empresas muy serias que te llevan, pero son pequeñas reservas privadas, pequeños zoológicos privados al aire libre, donde efectivamente están los Big Five, se compran animales, se llevan, y hay gente que lo hace muy bien y los cuida, y hay otra gente que no lo hace bien. Entonces, en el tránsito este que vamos haciendo, que ya son más de 40 días hablando de nuestros programas, nuestros proyectos, pues es un pasito más del turista al viajero. No se ha de saber dónde enviamos a la gente, se ha de saber con quién vamos. Entonces, ir a Ciudad del Cabo merece la pena muchísimo, 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 pero visitar las reservas de fauna que hay alrededor de Ciudad del Cabo no merecen la pena. Son auténticos comercios de animales, ¿no? Y después no es, vale, que te vas a llevar el selfie con el león, te lo vas a llevar con el elefante, el búfalo, con todo, con los bifas, y te va a dar todos los selfies del mundo. Pero realmente no son lugares aconsejables para llevar a la familia, ¿no? Independientemente de que nadie te va a ver y de que nadie lo va a escuchar. Entonces, eso es importante, ¿no? Y después todo esto viene también al hilo de algún comentario que he visto por ahí en alguna red social. También hay que conocer con quién va uno, ¿no? Entonces, llevar este sello en los catálogos es un valor añadido para el viajero, ¿no? Porque cumplimos unas normas, lo tenemos claro y además cooperamos con todos esos proyectos. Nosotros donamos parte de nuestros ingresos, ya lo sabéis, a proyectos sociales y proyectos que tengan que ver también con la naturaleza. Y en el caso de la Red Mundial de Ecoturismo es la garante y es sobre todo el auditor que tenemos para que todo eso se lleve adelante. Entonces, en este momento que estáis viendo tantos vídeos que nos reenviamos, bueno, yo no, miles y miles de veces de animales sueltos, de no sé qué, la mayoría son fake news, ¿no? No son vídeos que se envían para intentar hacer opinión. Si queréis saber quiénes son las empresas que trabajan en esta Red Mundial de Ecoturismo, es tan fácil como entrar en la web y poner España y mirar a ver quién está trabajando dentro de esa red. Y a partir de ahí, pues, tener una opinión bien clara, ¿no? Y el resto, no, que en un día ida y vuelta se ven los Wi-Fi. Bueno, si ese es el tipo de viajes que queremos hacer, no pasa nada, es lo que queremos hacer, pero no nos engañemos ni a nosotros ni a nuestra familia, ¿no? Entonces, una vez que entramos ya en el Parque Nacional de Ciudad del Cabo, Doña María, es también un espectáculo muy cerquita a la ciudad. Digo porque este parque está a 2 horas conduciendo de la ciudad, se va y se vuelve en el día, y esto sí es un parque nacional. Esta zona es muy espectacular porque realmente no te esperas el paisaje donde te vas a encontrar ciertos bichos. Normalmente cuando hacemos un viaje de este tipo nos traemos fotos de primeros planos de animales, pero este es un sitio en el que te da para encuadrar al animal en el paisaje, porque vas paseando por ahí y no te esperas, por ejemplo, una avestruz o un bontebok con el mar de fondo. Esto, por ejemplo, esto sería como impensable de África, pero que están en su medio natural. Y esta zona es muy, muy bonita también. Sí, es una de las zonas más bonitas y donde dice Elisa, yo tengo la misma foto
Bueno, será parecida a Elizabeth, Elisa, no, es broma. Digo, pero este tipo de fotografías se pueden hacer siempre. Hombre, hay que tener siempre paciencia, lo hemos hablado muchas veces, ¿no? No puedes ir corriendo. Entonces, este parque, al estar tan cerca, es muy fácil de hacer y de visitar, ¿no? Y a la entrada y la salida de este parque hay granjas de esas que os digo. Justo a la entrada de este parque hay una granja de avestruces, ¿no? Esas avestruces, ya lo dicen, es una granja, se utiliza la piel para hacer bolsos, vestidos, sombreros, zapatos y la carne para comerla, porque está la carne de avestruz, se come en todo lado, incluida aquí en España. Pero es que justo un poquito más allá hay también un centro de cría de guepardos en cautividad. Bueno, es un proyecto para soltarlos en libertad o no. Está muy bien hacerse la foto con el guepardo, ¿no? Pero no es normal que tú te hagas una foto con un guepardo. Lo más normal es que intentes ir a un parque nacional a descubrirlo y a verlo, ¿no? A una de esas reservas privadas que trabajan en colaboración con los parques nacionales, ¿no? Y muy cerquita de allí los pingüinos. María. Simon Town, esta es una playa donde está una de las colonias de pingüinos africanos y bueno, están pues muy cerca, muy cerquita. Han hecho pues una especie de senderos para que la manera de verlos pues sea sostenible y nadie esté molestando. Y bueno, pues esta colonia empezó pues muy pequeñita con una pareja. En el 1983 había solamente una pareja, le fue muy bien y les gustó la zona además. Entonces, en los censos de 2005, 2006 creo que eran, pues ya había 3.000 y algo, casi 4.000, y luego a partir de ahí las poblaciones han ido descendiendo. No solo aquí en Sudáfrica, sino a nivel mundial, la población de este tipo de pingüinos, muy asociados pues al tipo de pesca, a fragmentación de territorio, como le pasa a muchos animales, no solo a ellos, y principalmente estas causas. Pero es un sitio para la observación de esta especie, creo que el mejor. Sí, para la observación del único pingüino africano que hay, este pequeño pingüino burrito, y además la gente ha aprendido a convivir porque el animal, la pasarela la han hecho para nosotros. Ellos no tienen pasarela, ellos campan y es fácil ver en la casa de los habitantes de Simon Town, son casas de madera, todas, casi todas en la playa, debajo de las casas, en los graneros de la gente, en los parking de la gente, en las casitas de parking que tienen delante de sus casas, aniden estos pingüinos africanos. Es muy bonito verlo. Y cerquita de la costa ya estamos en la Bahía de las Ostras, también leones marinos, otra colonia espectacular de leones marinos, María. Esta zona también es bastante visitable y bueno, la zona desde donde parten también las visitas en barco a avistamiento de aves marinas. Toda esta zona está concentrada en el mismo sitio y es que puedes hacer un montón de actividades de avistamiento de fauna en un espacio muy reducido. Sin necesidad de ir a ningún zoo, porque ya digo, en un día, todo esto que estáis viendo ahora se puede ir en un día, pero además si vais en la época de la ballena, que suelen llegar de julio a octubre, mirar estos dos donde están, en una piedra, y eso que se ven ahí son 3 grandes ballenas australes, ¿no? Estas son las que tú fuiste a trabajar, ¿no, María? Estuve con tiburones. ¿Estuviste con tiburones? Sí, yo estuve con tiburones. Pero bueno, esta zona es que también es lo que dice, desde todo el acantilado es muy fácil ver cetáceos. Vamos, que hay también una parte, un sendero en el acantilado y desde tierra mismo puedes estar viendo, puedes hacer avistamientos muy buenos de cetáceos. Hay muchos cetáceos y como dice, pues en la migración pues ellos se sienten, en las bahías se sienten seguros, porque en muchas bahías está prohibido el acceso en barco. Entonces, hay muchas veces cuando llegan con las crías, pues muy fácil ver también cetáceos. Se ven desde barco, pero ya digo yo que yo mareo, solo sé de los que marea. Aquí el mar está, porque un poquito más abajo se juntan los dos mares, y yo he mareado, los que han viajado conmigo lo saben,
hay un McDonald's con una terraza, justo esta foto está hecha desde la terraza del McDonald's y esta también. El que no quiera salir se da un paseo por ese sendero, se sienta a esperar y se suelen ver. Los animales están muy tranquilos y con un poco de suerte también en esta zona a veces se ve el tiburón blanco, ¿verdad? Sí. Bien, este es tu campo, aquí estás tú. Bueno, ese es el blanco, el impresionante blanco, porque al lado de los otros tiburones, la verdad es que impresiona. Y además ahí se ve muy bien una técnica de camuflaje que tiene, que son esos dos colores. Desde los animales que lo ven desde abajo, pues se les confunde con toda la claridad de arriba, y cuando lo ves desde arriba se te confunde con el fondo. Entonces es su medio de camuflaje. Ellos atacan desde abajo y bueno, seguramente lo habréis visto en los documentales, que hay veces que se impulsan tanto que salen bastante a la superficie. Y es una técnica de camuflaje que tienen. Y en esta zona donde están los leones marinos, esta es una isla, se llama la isla de las focas o la isla de los leones, está como a milla y media del puerto, pues en ese canal suelen ellos patrullar porque les gusta mucho este alimento, el mamífero marino este, y suelen patrullar en esa zona. Otra fake news que anda apareciendo estos días por ahí, tiburones en el Mediterráneo, no, pero nada, tiburón blanco en el Mediterráneo ha habido siempre, no hay ningún problema. Pasa que no le hemos hecho caso, ahora le estamos haciendo caso a cosas que antes no le hacíamos ni caso, ¿no? Entonces llama la atención, pero el tiburón blanco no solo persigue a las focas y persigue a los leones marinos, también persigue al atún. Y el Mediterráneo ya sabéis que es un paso migratorio del atún, y además del atún grande, del atún rojo, el que tan rico está, que nos gusta a todos, ¿no? Pues el tiburón blanco que está por todos los mares del mundo, pues también va detrás de los cardúmenes de atunes, y por eso los vemos en el Mediterráneo, pero se están viendo todo el verano. Entonces es normal también verlos aquí. Y aquí otra fake news, pero esta es muy antigua. Esta es muy antigua. Ahí tenéis el Cabo de Buena Esperanza, que como Bartolomé dijo que era el sitio más al sur del continente africano, pero realmente el sitio más al sur es el Cabo de Agujas, Cape de Agullas, que está, una vez que dejamos eso a unas 3 horas más al sur bajando, cuando hacemos la ruta Jardín, que ahora vamos a hacer, llegaríamos hasta el Cabo de Agullas, y aquí es donde se junta el mar Atlántico con el mar Índico, y aquí es donde está la ola esa rota, que hay una medio metro de diferencia entre una ola y la otra, y ahí es donde está. Y ahí es donde solemos llegar también, y ahí está certificado que es el punto más al sur del continente africano. Justo ahí en medio es donde se junta. Detrás de esa roca veríamos la ola. Porque el objetivo es seguir, a veces volamos directamente hasta Kruger, dependiendo de los viajes, pero a veces también hacemos la ruta Jardín, que es una maravilla, ¿no? Hasta por Elizabeth. Por Elizabeth también jugó España, digo, porque así lo relacionáis mejor. Y en esta ruta, que es, ya digo, es única, es una ruta verde, donde hay muchísimos viñedos, siempre con el mar, playas impresionantes. Este es el famoso Parque Nacional de Chichinama, parque marino y parque terrestre con unos bosques únicos, increíbles. Y antes de llegar a 1 hora de Port Elizabeth encontraremos el refugio de Ado Elephant National Park. ¿Has estado ahí tú, María? No, en esa zona no. Bueno, pues este parque nacional de Ado, por supuesto que encontramos los 5 grandes, todos reintroducidos, porque el parque nace como un refugio del elefante, nace con 16 elefantes, y en la actualidad, en el año, mi memoria me falla, no me falla, en el año 91 creo que fue, 81 91, ahora no recuerdo bien la década, que nace este parque como un refugio para elefantes. Había los últimos 16 elefantes del sur de África. Imaginaos que el resto, pues entre la pérdida de territorios y las matanzas de elefantes, de americanos, ingleses, europeos en general, pues llevan a prácticamente la extinción de todos los animales de este parque, y hoy se han reintroducido animales que ya existían ahí, como son los leones y los rinocerontes, ¿no? Ya sabéis que en Sudáfrica es fácil. ¿Qué pasa en los parques africanos? Y aquí sí que me tienes que echar un cable. Vamos a volver a defender el ecoturismo, María, que es la forma de hacer turismo razonablemente bien hecho. Bueno, yo creo que eso es una labor
fundamental que tenemos también que hacer y potenciar los guías. Normalmente suele haber un manual de buenas prácticas en los avistamientos de fauna y creo que es algo que tenemos que hacer bastante hincapié cuando vamos con clientes. Muchas veces nos emocionamos y no nos damos cuenta pues que pueden pasar este tipo de cosas. Se nos va, con la emoción, pues se nos va el acercarnos demasiado, no nos damos cuenta que estamos molestando. Otras veces no nos damos cuenta porque estamos viajando a sitios distintos que no son los nuestros normales y no nos damos cuenta que pueden ser sus periodos de cría incluso. Entonces ahí se generan muchísimas molestias. Y sobre todo a veces no nos acordamos que son animales salvajes, que no estamos, como decías antes, en un zoológico. Entonces hay que tener muy en cuenta todas estas cosas. Hace mucho caso a lo que nos dicen los locales, que son los que normalmente están más en contacto con los animales. Pero sobre todo, tener una cosa, con el tema del ecoturismo yo creo que hay que tener una cosa muy en cuenta y es que muchos animales, la supervivencia últimamente está dependiendo del ecoturismo, porque las personas que viven en ciertos espacios pues viven en unas condiciones que no son las nuestras, europeas. Entonces, pues no tienen la misma conciencia de conservación que tenemos nosotros. Y cuando tú a esa persona le haces ver que si conserva a ese animal va a llegar turismo que va a dejar dinero en la zona para ver a ese animal, pues el cambio se da y hay un cambio a la protección. Entonces, con el tema del ecoturismo, creo que también estamos cambiando conciencias en los propios países, pero hay que tener muy en cuenta el tema del respeto. Hay que tener muy en cuenta, en la charla del jueves os explicaba lo que había dejado el turismo en el Parque Nacional de Yellowstone desde que lo reabrieron con el oso, ¿no? Bueno, pues aquí pasa algo que es en los parques nacionales de Sudáfrica, donde se prima la libertad del individuo sobre otras cosas, pues se permite entrar con tu propio coche, ¿no? No es como en otros parques nacionales, como puede pasar aquí en España, por ejemplo, donde tienes que entrar con guías del parque. Ahí puedes entrar con tu propio coche. Luego vamos a ver otra foto más espectacular que esta. Como comprenderéis, este señor se ha saltado todas las normas, ese es un elefante macho grande, que además veis por la lágrima que le cae que debe estar en match, es decir, está más salido que el pico de una mesa, y entonces no ha respetado esas zonas de seguridad. Pues esto ha acabado mal, esto ha acabado con el coche destrozado, tumbado, retorcido y con un turista muerto, ¿no? Entonces, esas cosas hay que tenerlas en cuenta, por eso es importante lo que os decía de saber elegir el operador siempre con el que vamos, y si al final lo que queremos es que nuestros viajeros viajen solo por su cuenta, que se lleven un buen libro de normas para visitar los parques, ¿no? Es importante. En esta zona de Sudáfrica se habla inglés y se habla afrikaans, ¿no? Entre otras lenguas. Bueno, pues no consiste en meternos en un coche sin conocer las normas y sin hablar inglés, porque suelen pasar estas cosas. Todo lo hacen mucho los chinos. Y de ahí, de ese parque nacional A2, saltamos al icono de todos los parques de África, ¿no? El primero, el que más gente quiere ver, el que sin apenas conocer África, yo siempre lo he dicho, primero Kenia, luego Tanzania y a partir de ahí donde queráis, pero primero hay que ir a Kenia o a Tanzania, porque Kruger ya es otro parque muy, muy, muy diferente donde tú sí que has trabajado también, ¿no, María? En esta zona no, esta zona la he visitado, he estado varias veces y trabajar dentro no, pero sí que la he visitado varias veces. Es una zona que no visita mucho la gente porque esa zona de máxima concentración de personas a la que te refieres yo creo que es la parte del sur, que es donde están los animales más grandes, y luego la zona norte es más de pajareros, entonces la visita menos, cuesta mucho encontrarte con gente, te encuentras muy poquitas personas y luego en la otra sí que, la parte de abajo sí que hay bastante más masificación. Mucha gente viene en coche desde Johannesburgo por esta carretera hasta Nelspruit, se queda aquí a dormir, eso lo hace mucha gente. Nosotros vale un poco más, por eso digo que también este es un viaje de un día entero, ¿vale? Es muy pesado y además llega ya de noche al parque, con lo cual tienes un día perdido, aunque se vea alguna cosa por el camino, pero pensar que es una carretera llena de coches
A veces se tarda 9 y 10 horas en llegar hasta Nelspruit, habiendo un vuelo que hay desde Johannesburgo que te ponen 1 hora en Nelspruit o incluso en alguno de los aeródromos que hay en el centro del parque. Yo siempre voto por entrar. Y esto que veis aquí, los mapas, pues este es el Parque Nacional de Kruger en su parte sudafricana. Este es el Parque Nacional Limpopo, ahora que la guerra ha acabado ya en Mozambique, pues los animales, todos los animales que había aquí, pues imaginad, se los comían o los mataban para venderlo como carne. Entonces se pasaron todos los pocos que quedaron al Kruger y el Parque Nacional Limpopo prácticamente se vació de gran fauna. Hoy están volviendo, hay unos documentales chulísimos de National Geographic de la vuelta de esos grandes manadas de búfalos, de elefantes, y ahora está volviendo, han reintroducido varios leones, varias familias de leones. Y todo esto que veis en verde más clarito, todas estas zonas ya frente al parque son reservas privadas. Y una de las formas de mantener el parque es dando concesiones en la frontera con el parque a empresas que instalan sus resorts, sus lodges y que mantienen la fauna y mantienen los sistemas del parque. Es una chulada, son todos, normalmente es un turismo más caro que hacerlo dentro del parque, pero merece la pena porque respetan, son empresas dedicadas al ecoturismo todo, estás dentro, visitas la zona pública. ¿Y qué pasa en la zona pública? ¿Veis? Esto es una imagen de esas que puedes ver dentro del Parque Nacional. Hay las manadas de leones más grandes de toda Sudáfrica, ¿no? Entonces, dentro del Parque Nacional nos encontramos igual, carreteras, hay carreteras, ¿no? Imaginar, ahí en la zona donde está ahora María, el lince, el pobre, se encuentra con esa carretera de los sevillanos, pues imaginar esto es un león que se encuentra. Y esto es muy típico de ver, ¿no? Un león cazando, cuando va a cazar a los leones, allí cazan también los machos, se encuentran con la carretera, el eland, si veis, buscáis fotos, vais a encontrar muchísimas de leones en medio de la carretera comiéndose una jirafa, un eland o un antílope y los coches amontonados viéndolo pasar. Pero esa es la parte pública, ¿no? Es la que os digo que si se entra, bueno, pues uno es lo que va a encontrar, ¿no? En esas otras zonas más dentro del parque, pues vamos a encontrar una fauna única, María. Los rinocerontes. Hay dos tipos un ecosistema único, decía. Tú que lo has visitado bien, es un ecosistema único este. Pues tiene varios ecosistemas. El Kruger, una de las cosas buenas que tiene, por eso os hablaba también de la distinción entre el norte y el sur, es la variedad de ecosistemas que tiene. Entonces, desde la parte norte, cuando entras por esa zona, pues la zona de Baobab. Yo estuve, la última vez que estaba ha sido en octubre pasado y he notado mucho la sequía. Entonces se notaba mucho lo que había afectado la sequía y cómo el paso de los elefantes, sobre todo, por la zona. Y bueno, van cambiando los ecosistemas. Tiene esa zona de baobabs, luego hay una zona intermedia de sabana. Y luego la parte de abajo sí que es más de matorral, más pues todas esas imágenes que estábamos viendo. Ahí aparece una de las especies estrellas de África, yo creo, no solo del parque, de África en general. Se ve siempre hacia el sur más. En Kenia hemos visto a veces, yo lo he visto en Samburu una vez, en Tanzania también lo he visto un par de veces, pero es más fácil verlos por el sur del país. Y aquí en el Kruger están más hacia el norte, la zona del norte del parque. Sí, yo las 2 veces los he visto en la zona del norte. Ese es muy bonito. Digo, para que veáis cómo se hacen los safaris, son muy diferentes a cómo se hacen en Kenia y Tanzania. El otro día que experimentaba ahí, dice el ranger donde va sentado, porque la forma de... Esto es una reserva privada, Aquí nos va dirigiendo directamente hasta lo que vais a ver ahora. Uno de los leones más grandes. Y ahora vais a ver por dónde pasa el animal. El bicho, como diría María.
Pero mirad el respeto de la gente, ¿no? Es decir, es como hacemos las cosas. El animal está rugiendo, lo habéis escuchado al principio rugir porque va buscando al resto de la familia. ¿Veis el guía cómo señala hacia dónde va? También llevamos emisoras porque vamos conectados los vehículos y va buscando esto, al resto de la manada, y a los cachorros que no tienen... Maybe from the southern side of the Australian Corporation, come up to Pero Firebreak pues there. es la diferencia, cómo se hacen aquí los safaris, a diferencia de los coches que visteis en Kenia y Tanzania, que tienen que ir por carretera para después meterse en los parques. Estos solo operan dentro del parque, en esas reservas, y son totalmente abiertos. Con el Ranger normalmente lleva una escopeta para seguridad, pero está muy seguro el animal. Lo que está viendo es un coche grande. Entonces, en cuanto lo hemos visto, ha parado el coche, hemos dejado que pase tranquilamente, que busque a su familia y ya nos marchamos. Es la forma de hacer ecoturismo. Y después, ya para finalizar, os llevo a decir, aparte del Kruger, porque todo el mundo pide Kruger, pero yo digo siempre lo mismo. Los viajes, cuando los hacemos nosotros en julio, agosto, nosotros, quiero decir los españoles, todo el mundo va en julio, agosto, diciembre o Semana Santa. Entonces tenemos que tener en cuenta que hay muchísima gente. Y existen otras reservas igualmente chulas donde se ve el Bifai, ¿no? Y os traigo un ejemplo, hay muchas, Ahora, hace poco, estuvimos en Entebbe, que es una reserva a 4 horas de Johannesburgo, una reserva privada donde se hacen unos avistamientos increíbles, y esta es personalmente la que más me gusta. Justo aquí hay otra, que soy la gente también, porque esta está al lado del famoso campo de golf del $1 million, ¿no? El campo de golf del fin del mundo, que le llaman un mamotreto ahí en medio de la nada, impresionante. Bueno, pues muy cerca de aquí está Naledi, que está aquí, justo aquí. Y ahí tenemos ese parque inmenso en la frontera con Botswana, que se llama Mawike, la reserva de fauna de Mawike. Hay unos cuantos lodges, todos lodges pequeños, muy, muy bonitos, y es una reserva también única donde es posible también encontrarse al Bifai, a los cinco grandes. ¿Cómo fue tu primer avistamiento de leones, María? Pues fue la verdad de ponerte los pelos de punta, porque recuerdo que entramos y bueno, en eso, cuando vas en un coche de estos como el vídeo que has puesto, normalmente te dicen que ellos te reconocen como amenaza si tú te bajas, si estás de pie, te reconocen como un cazador. Entonces, intentan, pues que te explican, no saquen las manos. Y bueno, explican también, ellos van explicando también un poco qué tienes que hacer si te cogiera de pie, que no corras. Y bueno, cuando al poco pues empezamos a escuchar el rugido y estaba lejísimo. Estaba muy, muy lejos y era como si estuviera pues, al ladito, como si nos hubieran puesto un altavoz. Y era bastante impresionante sobre todo el escuchar cómo se acercaba. A nosotros se nos puso también muy, muy cerquita. Y sobre todo las noches africanas creo que son incluso más intensas que los días, porque en el momento que se apagan las luces es cuando empiezas a escucharlo todo. Todo. Decían, ¿cuántas horas? Mirad, justo os decía 4 horas de Johannesburgo en coche, tenéis la reserva de Entebbe, esta está más al norte, mucho más al norte. Se puede ir en coche, se tarda unas 9 horas, de hecho yo he ido en coche, he pasado al otro lado a Botswana y de ahí me he ido al Delta Okavango. Pero hay un aeropuerto muy cercano que vale el vuelo, creo que son 70 o 80 euros, y te deja en la reserva y te vienen a coger en coche de las reservas. Y en Mawike hay alojamientos dentro y la puerta del parque, y es uno de los parques más bonitos, un bush espectacular, impresionante. Y dentro de las reservas, si entramos dentro cuando veis el mapa, todo esto es Mawike. Si vamos a uno de los hoteles que están fuera de la reserva, o la parte común de la reserva, no hay safaris a pie. Si vamos a una de las reservas privadas, esas reservas que tiene, donde hay bastantes animales, ahí sí hacemos safaris a pie. Es un lugar en toda Sudáfrica, bueno, donde más rinocerontes quedan. Os explicaba el otro día cómo se habían traslocado de esta zona
hasta Zambia, se están llevando a Botswana, pero es una zona para ver tanto el blanco como el negro. Entonces sí se hacen safaris a pie, también hay una zona que se hacen safaris a caballo, aquello que les guste, nosotros no los hacemos, pero y también se hacen en globo algunos, y en avioneta, se hace de todo, pero en las que están dedicadas íntegramente al ecoturismo, la verdad es que es una maravilla y algunas de ellas son únicas por el lugar, por el trato, por cómo compartes la vida con la familia. Hay una familia que se llama Morocoro, que trabajamos con ella los dos en el sur. Ellos tienen en Ado Elefant, tienen una reserva y aquí, y es como una casa de turismo rural, pero en África, ¿no? Y compartes vida con ellos, tienen granja, tienen sus propios animales de granja, tienen su huerto, tienen sus sembrados de maíz y después tienen los coches para hacer safaris, ¿no? La verdad es que es muy bonito y es otra manera de hacer turismo, de hacer estos safaris en una zona única. Y después, al estar más al norte, podemos ver algunas exclusividades como los oryx, que ya habíamos hablado con Alfonso cuando subíamos a Samburu, o en las zonas más secas de África que podemos encontrar el oryx. Aquí en la frontera se suelen encontrar los oryx y también se suelen encontrar los licaones, sobre todo la parte ya pegada al ecosistema de Botswana, que es el ecosistema del Kalahari, ¿no? Que allí más desértico, donde estos animales se encuentran bastante bien. Bueno, María, ha sido un paseíto por toda... Bueno, le hemos dado una vuelta a Sudáfrica buena, ¿no? Rapidita. Rapidita. Si tenéis alguna pregunta antes que se vaya María, recordaros que mañana hablaremos de aventuras en femenino, pero va a ser a través del live. Recordad que esta semana, martes y jueves, en live. Si no tenéis Instagram, os dais de alta y a las 7 vamos a tener el live. Y después, el miércoles, viene Sonia para hablarnos del país de las 100 etnias, de Myanmar. Bueno, con ganas de volver, ¿no, María? Muchas. Sí. Es un país del que nunca te cansa. Pues vamos a ver si nos dejan viajar y María va a acompañar alguno de esos viajes que vamos a hacer a Sudáfrica. Y